y en esta ocasión nos acompaña la doctora Melba Cruz, directora general de salud del Ministerio de Salud. Se encuentra con nosotros para hablar sobre el incremento de los casos de la COVID-19 que se está registrando en el país. Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Sí, bueno, como ya todos ustedes pues tienen conocimiento porque lo hemos estado anunciando desde el principio de diciembre, el índice de positividad de los casos de COVID han aumentado. Siempre estábamos por debajo de 8 el índice de positividad. Sin embargo, en la primera semana de diciembre estos aumentaron al 10%. Después la siguiente semana la del 10 al 16, 16,5%. Y en esta última semana, pues tenemos un índice de positividad de 25,4%. Se han reportado 766 nuevos casos, 3.020 personas se han realizado pruebas. En las últimas semanas, pues en la semana 49, que fue al inicio del mes de diciembre, se reportaron 3 defunciones y una defunción en la semana esta que acaba de pasar. Es muy importante recalcar que los casos han aumentado un poco, los casos de hospitalización. Tenemos en la semana pasada 2 casos en la unidad de cuidados intensivos y 42 en salas. Aquí es muy importante recalcar que las personas que van a hacerse las pruebas son personas que sospechan que tienen COVID o que por alguna razón pues se sienten mal y van y se hacen la prueba y la mayoría pues como vemos un 25,4% ha salido positivo. Sin embargo, hay gran cantidad de personas que tienen la enfermedad pero piensan que es un leve resfriado y no se hacen la prueba y no se hace el diagnóstico. Entonces, sí es cierto que cursa con un cuadro leve, gracias a Dios, y esto se debe a que la mayoría de las personas está vacunada y eso nos protege de tener casos graves y nos protege de de poder tener un desenlace fatal. Doctora, Sin embargo, ajá. esos cuatro defunciones, ¿en qué regiones se han dado? Sí, no, tenemos 2 defunciones, las que le mencioné, 3 en la semana 49 y una en esta última semana, pues la mayoría han sido en el área de la provincia de Panamá. Ok. Una Sí, situación, aquí lo doctora, también que se importante, está dando perdón. es la confusión de las personas porque también está dando dengue, está dando influenza y a pesar del trabajo que está realizando el Ministerio de Salud, hay cierta confusión con el tema de los síntomas en la población. Sí, mire, los síntomas de la influenza y los síntomas del COVID son muy similares, son cuadros respiratorios. Las medidas de bioseguridad son las mismas, ¿verdad? Si usted está resfriado, debe usar mascarilla, no debe ir a lugares, visitar personas donde hay adultos mayores o personas pequeñas. No debe seguir con las medidas que recomendábamos siempre de lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla. A pesar de que ya no son obligatorias, es muy importante ahora que nos cuidemos. Puede que sea un resfriado leve, sin embargo, si usted llega a contagiar a una persona adulta mayor o personas vulnerables, que son las personas con enfermedades crónicas concomitantes, hipertensión arterial, cardiopatía, gente con cáncer, gente inmunosuprimida, ¿verdad? Personas que tienen enfermedades de fondo pudieran complicarse y pudieran tener un desenlace fatal. Por eso es muy importante que se sigan tomando las medidas de bioseguridad. Es muy importante que acuda a hacer el diagnóstico, que se aísle, que siga usando mascarilla los casos respiratorios positivos, porque no solamente tenemos dengue, como bien, perdón, no solamente tenemos COVID, como bien dice usted, tenemos influenza, tenemos virus sincitial respiratorio, tenemos adenovirus para influenza, ¿verdad? Rinovirus. Todos esos son virus que en esta temporada están en el ambiente, todo el clima se presta a las fiestas, se presta a las aglomeraciones. Entonces, es muy importante varios aspectos. Si se siente mal, ir.
a las instalaciones de salud, a que se le haga el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Aíslese, no visite personas vulnerables, ¿quiénes son? Las personas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, los adultos, los niños pequeños, las embarazadas, todas estas personas, esto tenemos que cuidarlas y todas estas personas, aunque no sea obligatorio el uso de mascarilla, deben usar mascarilla, deben seguir el distanciamiento físico, deben lavarse las manos, sobre todo en las áreas de riesgo. ¿Cuáles son las áreas de riesgo? Espacios cerrados, espacios sin ventanas, espacios con poca ventilación y espacios donde hay muchas personas que se dan mucho en este tiempo de fiestas, ¿verdad? Entonces, también es importante las personas que no se han vacunado. Es muy importante que se vacunen. Las que no completaron su esquema, vayan y vacúnense, porque por eso es que tenemos cuadro leve, porque la gran mayoría de las personas son personas que se han vacunado. Los casos que han tenido que hospitalizarse y las defunciones, un gran porcentaje, casi el 90% de las defunciones, son personas que no se han vacunado o que no tienen el esquema de vacunación completa, que no los protegió, tuvieron un desenlace grave y tuvieron al final un desenlace fatal. Entonces es muy importante acudir a las instalaciones de salud oportunamente a recibir tratamiento, los que requieran tratamiento. Muy importante seguir con las medidas de bioseguridad que aunque no sean obligatorias, es muy importante el autocuidado, cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros grupos vulnerables y los que no se han vacunado, que acudan a vacunarse. Doctora, para finalizar, con este porcentaje de seguir incrementando los casos, ¿podrían darse algunas restricciones en el país o ya no se van a tomar esas medidas drásticas? Sí, como bien le decía, el cuadro que se está dando es muy similar a un resfriado leve. No ha impactado todavía la capacidad instalada. Tenemos buena capacidad instalada en nuestros hospitales. Tenemos gran cantidad de personas vacunadas. Tenemos tratamiento para los grupos vulnerables que están disponibles en todas nuestras instalaciones de salud, tanto de la caja como del ministerio. Tenemos las vacunas disponibles. Siendo así, ahora nos toca el autocuidado, no bajar la guardia y cada uno de nosotros cuidarnos, no acudir a lugares donde hay aglomeración de personas, lugares cerrados. Entonces ahí sí es importante que mantengamos nuestras medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, que aunque no sea obligatorio, se sigue recomendando y sobre todo los grupos vulnerables que hemos mencionado, adulto mayor, personas con enfermedades crónicas y los pequeños y las embarazadas. Entonces ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos, ¿verdad? Si yo estoy en este grupo de población vulnerable o si voy a uno de estos lugares de riesgo, seguir con las medidas de bioseguridad. Si yo no me estoy vacunando, si yo no estoy vacunada, ir a vacunarme. Y si tengo síntomas respiratorios, vayamos a que nos hagan el diagnóstico temprano, a que nos den tratamiento si es necesario y a no aislarnos, usar mascarilla para que no sigamos contagiando a más personas. Doctora, ¿se sabe, han hecho evaluaciones a qué se debe este repentino incremento de los casos de COVID en el país? ¿Se ha hablado de algún tipo de cepa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en otros países? ¿Han llegado personas extranjeras, ingresado a territorio panameño? ¿Eso ha ocasionado quizá el incremento de los casos de COVID? ¿O qué se sabe desde el Ministerio de Salud? Sí, como ustedes saben, pues el virus va mutando, hay nuevas cepas, no está la pirulo, que es la que está en otros países haciendo estrago. Nosotros tenemos pues las que ya tenemos rato de tener circulando. Sin embargo, esta sí es más contagiosa, pero no es tan grave. Entonces, el aumento se da más que todo por el tema del clima, el tema de las lluvias, el tema de la fiesta, la aglomeración de personas. Este es un tiempo donde la gente comparte mucho, donde la gente se visita, donde vamos a los centros comerciales, donde vamos a restaurantes y todo eso produce aglomeración de personas y todos estos factores son propicios para que se aumenten los casos. Bien, doctora Melba Cruz, directora general de salud del Ministerio de Salud, gracias por estar con nosotros conversando sobre el incremento de casos de la COVID-19 a nivel nacional.